Bogiano domó a la mesa de TN y jugó al ping-pong con Tetaz. Me pregunto si este anuncio de esto es el año que viene, es para quizás sorprenderte en algún momento si llega el dinero del fondo y levantar antes. Pero, ¿qué pensás, Miguel? Bueno, es una posibilidad, pero de todas maneras me parece que uno no puede perder de vista el contexto de un año electoral y me parece que el gobierno, y Milei en especial, no va a estar interesado en poner en riesgo todo este proceso de desinflación por la posibilidad de que un levantamiento del cepo eventualmente pueda tener un movimiento en el dólar que se traslade a precios. Entonces, él lo ha dicho varias veces, primero tiene que terminar de cumplirse las condiciones. La inflación tiene que estar corriendo en la zona del 1% mensual, todavía no estamos ahí. Y él habla también de un crédito del Fondo Monetario, que en realidad no cambiaría la deuda bruta, porque eso iría al Tesoro y el Tesoro le daría esos dólares al Banco Central que el Tesoro le debe, que sería cambiar de tipo de acreedor. Porque hay una enorme cantidad de pesos todavía en el sistema que podríamos decir se autoperciben dólares. Son pesos que están colocados a tasa de interés, pero que si tuvieran la posibilidad de convertirse en dólares probablemente lo harían. Por eso también el equilibrio en la tasa de interés que paga el Banco Central. Y es un equilibrio bastante delicado que demuestra lo caro que resultó el plan Platita, donde se emitieron cantidades ingentes de dinero que han hecho que incluso después de un año todavía no se ha conseguido terminar con el exceso de pesos que hay en la economía y que, como digo, están todavía atrapados dentro de instrumentos como son las LEFI y las LECAP. En cualquier caso, el levantamiento del cepo va a ir siendo con distintas etapas. No creo que en ningún momento se dé, aun cuando fuera antes, un levantamiento de un movimiento brusco como fue en la etapa de Macri, porque eso lo pudo hacer porque estaba tomando deuda en 30.000 millones. Y Milei, desde que empezó, canceló deuda por 32.000 millones. Esa es la gran diferencia, ¿no? Hay como una idea de con cepo no hay paraíso, ¿no? ¿Tenemos claro en qué de la vida cotidiana se modificaría si levantaran el cepo? ¿Para qué sirve levantar el cepo? Porque el tipo de cambio, el precio del dólar, para decirlo más claro para la gente, es uno de los principales precios de la economía. Y por lo tanto asigna los recursos de la economía hacia los sectores que se necesitan. Por ejemplo, si la economía no tiene mucha capacidad de generar dólares, los últimos 5 meses del año pasado, el déficit de la cuenta corriente del balance cambiario del Banco Central sumó más de 5.000 millones de dólares. Si tiene más dificultades para generar dólares que los dólares que gasta, entonces la señal es que el tipo de cambio sube y los recursos se van hacia el sector más transable de la economía, para decirlo en castellano, se van a bienes que vos podés exportar o que podés alternativamente importar o competir con importaciones. Una economía funciona mucho mejor y además recibe muchas mejores inversiones. Hay muchas inversiones que antes de entrar dicen, bueno, pero primero quiero estar seguro que puedo salir. Entonces, para que Argentina reciba inversiones y para que los recursos de la economía vayan al mejor lugar, necesitamos salir del cepo. Claro, está la cuestión que planteaba Miguel recién, yo coincido, es un año electoral y está claro, el propio gobierno lo va reconociendo. En un año electoral hay otra prioridad para el gobierno, que es ganar las elecciones y eso demora lo que le convendría a la economía. En un año electoral, el gobierno tiene, lo pregunto a la mesa, capacidad no polarizante de acordar con la oposición lo que tiene que acordar con el fondo, garantizarle al fondo que le vamos a pagar y recibir esos 11.000 millones de dólares que el gobierno necesita para sacar a la Argentina del cepo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora lo dejo a Miguel, pero me parece que sí, que tiene una gran oportunidad, que la oposición va a ser constructiva como lo viene siendo hasta ahora. ¿Qué oposición va a acompañar un acuerdo con el fondo? Si el La leitmotiv misma de que lo Máximo acompañó. Kirchner es romper cuando el acuerdo con el fondo que lo acompañó. se lo comieron a Guzmán por Está bien, pero acuerdo con el justamente, Diego, la misma que lo acompañó cuando gobernaba Alberto Fernández. Nosotros también fuimos coherentes cuando gobernaba Alberto Fernández, acompañamos el acuerdo con el Fondo Monetario porque para Argentina un default era una tragedia en ese momento. Entonces, siempre que el gobierno consiga un acuerdo razonable con el Fondo Monetario, yo creo que la oposición va a tratar de cooperar para que ese acuerdo pueda salir. ¿Qué decís, Miguel? El fondo, antes que un banco, es una entidad burocrática, donde los que están ahí están buscando salvar su pellejo y que no los echen a patadas por hacer su trabajo mal. Entonces van a estar... Otra vez le prestaron a Argentina, van a estar ahora 11.000 reclamando, pagame, pero después a veces, fíjate, le reclaman a uno que hace bien los deberes y sin embargo a Massa, cuando estaba incumpliendo un montón de cosas, le seguían dando soga. Definitivamente un tinte político y Estados Unidos tiene un rol muy preponderante. Por eso Biden en el poder no es lo mismo que Trump en el poder, porque probablemente eso pueda
mover el péndulo más hacia el lado de Argentina. A los periodistas les encantan los acuerdos y los consensos, como si eso fuera una gran panacea. ¿El acuerdo con ¿Por quién? qué usted, señor, que El ahora me acuerdo- hace... ¿Por qué los periodistas? Porque me gusta generalizar. ¿Por qué no lo porque me golpea? gusta, ¿Por qué no te tomás porque a me golpe de parece puño que con la, Asís? porque la generalización es válida, porque esto lo escucho en cada programa al que voy. que pasa, Miguel, perdóname. Disculpame que te termine la idea. Pero que me estás pegando a mí, por Sí, eso. pero termino la idea y respondeme. Sí, respondeme dale. lo que quieras. Pero lo que quiero decir es, ¿consensuar con quién? Con la misma gente que nos trajo hasta acá. A ver, díganos, Alberto Fernández, ¿qué tenemos que hacer, no? Que vote la gente de Unión por la ¿Pero por Patria. qué? ¿Cuál ¿Te das es el cuenta que no tiene ningún sentido pretender buscar consenso con la misma gente que nos trajo acá? Entonces, habrá que ver cómo se hace para determinadas cosas donde definitivamente esto no se resuelve conversando con los mismos tipos que nos trajeron hasta acá. Es bastante elemental lo que planteo. La evidencia empírica de la política demuestra que los países que hicieron acuerdos políticos de largo plazo, Israel, España, Estados Unidos, hoy están 1.000 millones de veces mejor que nosotros. Y preguntarle, si querés, Miguel, a un centroizquierdista español si le hizo gracia acordar con la derecha española. Ahora, preguntarle a los españoles Preguntale a- si 30 años después viven mucho mejor que como Preguntale a vivían. Milei cómo le hubiera ido si hubiera tratado de hacer ese acuerdo buena onda que hizo Macri No, con buena los onda no. gobernadores que se le rieron en la cara cuando tenía que bajar el gasto. Entonces Milei se tuvo que poner bien los pantalones y repartir un par de patadas porque si no, no lo tenían en cuenta verdaderamente. Sí, pero hace un pero poquito pará, de memoria. mirá, tenemos Porque un- cuando él dijo la ley bases, pará. todos se le rieron en la cara. Miguel. Cuando él dijo, mira, déjame hacer una pequeña línea de tiempo. Cuando él dijo no hay plata, ¿sabes lo que dijeron los gobernadores? Sí, plata hay, vas a ver. En mayo o junio decían, che, parece que es verdad que no hay plata. Porque al principio no le creían, ¿entendés? ¿Y qué querían hacer? Que decían, no, te vamos ahí a limar de a Ahora, pero poco. ¿vos creés que Fíjate, no comer acordame? pochoclo y Vos sabés pavadas que similares. te doy la- Creo que dice van a gobierno- estar todos contentos. Sí, Es dale. una gran fantasía. Creo que el gobierno se ha mostrado muy pragmático acordando con distintos sectores del peronismo. Vengo de la Cámara de Diputados recién y acaban de acordar con 5, gracias al voto de 5 diputados peronistas, tienen el dictamen para terminar con las PASO. Martín, acordaron con Hicieron en su Jaldo en momento Tucumán, con Jaldo, Martín. con Tucumán. Martín, no critican con a Scioli, Infran- con Martín, Scioli en el Martín, vos gabinete. silencio, cae como dice Mario Scioli- Macas, una gota de en silencio. En los términos de que lo planteaba recién Miguel, si hay alguien que es responsable de haber llevado la provincia de Buenos Aires al desastre que está hoy, es Daniel Scioli. Bueno, figura estelar del gabinete de Milei, así que Bien, evidentemente perdón, no sí. escuché. ¿Quién? Daniel Scioli. ¿Me permiten? La única que no ¿Y qué rol interrumpe tiene la Scioli televisión hoy? argentina es Luciana Vázquez y tiene derecho a hablar. Todo el tema del levantamiento del cepo tiene que ver también con las reservas del Banco Central y estos 11.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares que faltarían. Una fuente posible es el Fondo Monetario Internacional. Pero el presidente Milei, cada vez que sale fuera del país, se encuentra con un empresariado tecno ultramillonario con el que tiene muchísima sintonía. Esa sintonía se puede traducir efectivamente en lluvia de inversiones y de dinero para las reservas del Banco Central. Para que haya lluvia de inversiones vos tenés que tener condiciones que sean atractivas. El capital no tiene nacionalidad. El capital lo único que busca es retorno. Ahora, como al final lo que depende de esto es el balance de pagos y la cantidad de dólares que entren y salgan del país, efectivamente, si vos tuvieras un flujo muy fuerte de inversiones, como se espera con la RIGI, eso probablemente te ayudaría y daría la posibilidad también de levantar el cepo. Tampoco te puede decir que el cepo se va a levantar el 14 de abril a las 3:15 de la tarde. Dijo el porque primero de eso- tengo un enero de asterisco para eso. 2026. ¿eh? Tengo un asterisco No para eso. existe más a partir del Te primero dijo el de enero 1 de enero del 2026. Tengo un asterisco 2026, para eso. imagino yo, porque esa es la fecha límite que él se pone, pero definitivamente calculo que será antes. Ese es el día como decir, miren, no me moleste más con este tema, el 1 de enero no va a existir más. Él jamás te puede anunciar va a ser en este momento, porque generarías un movimiento en el tipo de cambio que no querés. ¿O es un anuncio electoral para proteger Dame la un elección de asterisco, medio por término? favor. Te lo pido. Mira, las elecciones, si el país crece con las expectativas que tiene, entre un 4 y un 5%, y vos tenés la inflación del 20%, el cepo no es un tema electoral Miguel, al final. no. No es un tema. Vos creces al 5% y tenés inflación en el 20%, a nadie le interesa que siga existiendo el cepo. Coincido que el presidente no puede anunciar una fecha, sería un suicidio porque eso detonaría un montón de comportamientos especulativos. El presidente ha puesto una fecha límite, lo que todo el mundo piensa es que el presidente, por la razón que acaba de expresar Miguel, no quiere salir de cepo ante las elecciones porque no quiere correr ningún riesgo y por razones electorales lo va a hacer al otro día de las elecciones, en ese periodo, quiero decir, y que seguramente, incluso capaz que antes de lo que lo está esperando el resto de la gente. Sí, no coincido con que yo creo que sí es un tema muy importante. No es un tema electoral, es verdad. No es un tema electoral, probablemente no le garpe al presidente, pero sí es cierto que es un tema muy importante para la economía, que la burocracia, en este caso el presidente o quien sea del Banco Central, deje de fijar un precio tan importante de la economía y lo fije el mercado.
Es Planificación centralizada de la economía. ¿Cómo? Planificación Esto no centralizada. tiene absolutamente nada que ver hay con la una planificación variable clave. Te están pero esto no tiene molestando, no absolutamente querías todo nada lo que que ver dice con el eso. Porque definitivamente es tan grande el desastre que se heredó que pensar que Banco Central y economía no funcionan en coordinación. Por supuesto que en un mundo ideal tendría que ser independiente. Hoy no tenés una alternativa. Es Por lo el que habían desastre que prometido, heredaste. Por el desastre que heredaste no tenés otra alternativa. Ahora, respecto de la fijación, mira, si el precio fuera tan distinto del supuesto equilibrio que es difícil de ver, vos tendrías una brecha muchísimo más amplia y tendrías un drenaje de reservas violentísimo en el Banco Central. El Banco Central durante todo el 2024 pudo acumular reservas, por supuesto que siguen en negativa porque esos dólares los agarró y lo tuvo que usar para pagar deuda anterior. Por eso pagó el equivalente a 32.000 millones de dólares. Bien, Martín, la inflación conserva este patrón a la baja, puede tener algún altibajo. ¿Cuánto interviene el valor del dólar ahí? Bueno, obviamente el valor del dólar fija una referencia de precio de importación. Para que funcione como un ancla un poco más fuerte requiere que haya plena libertad para el comercio internacional, que todavía hay que terminar de mejorar en Argentina. Pero sin duda es una variable que apunta a una inflación que converja un poco más abajo. Lo que pasa es que al mismo tiempo, como a la inflación le cuesta llegar a los valores que va poniendo el gobierno como ancla, y el gobierno está usando siempre la definición de ancla, decía Daniel Heyman, es aquello que aumenta menos, que va por debajo, que tira para abajo. El dólar aumenta menos que la inflación y eso implica que entonces Argentina se pone cada vez más cara. Es el país más caro del mundo hoy cuando vos lo corregís por productividad, el índice Big Mac que acaba de publicar la gente de The Economist esta semana. Argentina es el segundo país más caro del mundo después de Suiza y cuando lo corregís por productividad queda como el país más caro del mundo por lejos. Argentina es el segundo país del mundo en dólares, donde es más caro comprar una hamburguesa. Comer afuera es más caro. Antes pasaba eso, Diego, ahora ya no. Antes pasaba eso. Históricamente Argentina tenía, ya termino para dejarlo a cerrar a Miguel, pero históricamente Argentina tenía, como dicen ustedes, claro, el celular más caro, la ropa mucho más cara que en los otros países del mundo por razones de protección a los sectores, impositivas, etcétera. Pero ahora, por primera vez en muchos años, está teniendo la comida más cara que el resto del mundo y eso obviamente es un problema. Creo que es inexacto lo que dice Martín, pero hablaban de ancla y el dólar. El gobierno no tiene nada que ver con el ancla y el dólar. El ancla de este programa es fiscal. Acá la clave es el equilibrio fiscal, el superávit fiscal. Además que justo cita a Daniel Heyman, que es un exponente del keynesianismo, que nada tiene que ver con todo esto. Pero la teoría de Heyman no es keynesiana respecto de la cuestión de la inflación. Es una cita que justamente viene como medio raro a todo esto. No, pero es una de las personas que más sabe. Pero vos estuviste hablando del ancla del dólar. Sobre coordinación de política en Argentina. Estuviste hablar del ancla del dólar, el dólar como ancla, porque saben una cosa, eso es algo que nos vienen repitiendo hace décadas, porque la Argentina nunca ha tenido disciplina fiscal. Entonces le cuesta verdaderamente cambiar el chip. Acá el ancla es el superávit fiscal. ¿Por qué Miguel, y lo más importante es que el presidente lo tiene el dólar claro. para que vaya por abajo de la inflación. Si el dólar no es el ancla, ¿por qué no levantan el cepo ya? No, porque hay un montón de pesos que saldrían corriendo al dólar. Un dato, es un ancla. ¿Por qué cuando la inflación se acerca? No, pero lo que pasa es que vos recibiste el país en una situación catastrófica. No hay duda de eso. No, pero no hay duda, pero entonces tenés que entender las consecuencias. Que vos no podés levantar el cepo y pensar que en realidad, entonces el cepo es el ancla. El cepo ¿Es una de las anclas? El cepo lo tenés que tener. El cepo lo tenés que tener porque heredaste un desastre, de un exceso monetario, pero no porque el ancla del programa sea el tipo de cambio, no lo es. El cepo lo tenés para terminar de desarmar un desastre que heredaste de proporciones bíblicas. El ancla me parece es un ancla monetario del programa, absolutamente, un ancla monetaria y cambiaria, y por eso la corrieron. Si no, lo hubieran dejado en el 2. Y cuando la inflación se acerca al nivel del ancla, del dólar, entonces la vuelven a bajarlo, evidentemente porque lo están usando de ancla. Vos le podés poner Diego Maradona al precio del dólar, es lo mismo. Lo que importa es que el gobierno decide el precio del dólar, no el mercado, y decide que el dólar corra más despacio que la inflación. Hay una razón política, hay una máxima política que dice no establezcas nunca los marcos con los cuales después te pueden evaluar. Digo, Milei está obsesionado con no cometer los mismos errores que cometió Macri. En mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancias, pobreza cero, unir a los argentinos, todo eso no pasó. Fantástico. Milei cree que el cepo se va a levantar antes de enero. Esa es la realidad. Absolutamente. Lo que no quiere es fijar una fecha en este año, que además es año electoral, para que después esa promesa de no cumplirse exacto se lo facture. Pero es que tenés que entender que nunca puedes señalar una fecha. Eso para empezar. Pero estamos de acuerdo no con podés eso. porque te frenarían toda la liquidación. ¿Por qué te pondrías una soga en el cuello? La fecha esa. Pero no es solo, aunque él tuviera los dólares, no tiene ninguna conveniencia en fijar una fecha. Mira, la verdad Por que mi madre, si mira. uno lee los titulares, parece que a Macri lo van poniendo en el freezer y se va derritiendo de a Por eso poco. están obsesionados con Macri. No sé qué obsesión tiene. Porque lo quieren destrozar políticamente. Y bueno, está bien. Ya te spoileo lo de mañana y pasado. Bien, quiero a propósito preguntarles, ¿qué pasa con las PASO? Hay un dictamen, que es el paso previo a que el jueves haya sesión,
y se discuta la suspensión, no la eliminación, la suspensión Exactamente. de las PASO a nivel nacional. Luego hay provincias que la tienen, después tienen que decidir la provincia, pero al menos a nivel nacional, para la votación los que tengan senadores y los que todos diputados nacionales, y va a haber una PASO, esa PASO se va a decidir el jueves si se suspende en diputados. Hoy, pero el gobierno de hoy no tiene nada que ver con el gobierno de hace 365 Está días. perfecto. Me parece notable que te lo tengan que Lo aclarar. que te digo que los acuerdos políticos los está haciendo este mismo gobierno. Pero el poder Escuchaste político al que presidente tiene hoy. criticar a Infran que se quiere perpetuar en el Porque poder. el poder político que tiene hoy Miguel. el gobierno no es el que tiene bueno. hace un año, porque lo supo cosechar y hacer crecer. Fíjate cómo tuvo que pelear el cartel No hay plata, que al principio no le creían hasta que le terminaron creyendo. Y la Pero, ley Miguel, vos base decís que no la es consiguió consenso, después. sino- Muchos de los que levantaron la mano y dieron la firma para suspender las PASO, al mismo tiempo en sus provincias desdoblaron la elección. Exacto. Entonces, finalmente, la gente está confundida y dice, pero vamos, nos van a hacer ir a votar 2 veces porque nos desdoblan la elección. Con una mano dicen, che, anda a votar 2 veces porque te desdoblo, y con la otra te dicen, no, hay que suspender las PASO porque si no la gente tiene que ir a votar mucho o gasta plata. Entonces, en medio de una contradicción que va a quedar saldada el día jueves. ¿Ustedes pueden explicarle a todas esas personas que nos están viendo a quién le convienen las PASO y a quién no le conviene? Porque yo tengo la idea de que estamos siendo arrastrados por la casta de las narices en una decisión que no sé en qué nos conviene a nosotros ciudadanos. ¿A quién le conviene? salen- Cuadro sinóptico Diego, imaginario en la tele. En el país de los 40% de pobres salen 150 palos verdes las PASO. Así que al país no le convienen. Ok, bien. Doy una sola corrección. Eso era el costo cuando no había boleta única papel. El costo más importante Tenés razón. es la emisión de la boleta. Es verdad. Ahora sale mucho menos, pero la verdad Sí, es cierto. un tema que a la sociedad no le importa, ese tema es algo que no le importa a la sociedad, que le conviene al gobierno. Digamos, la PASO ha sido muy importante para construir alternativas políticas en Argentina y de hecho Juntos por el Cambio seguramente no existiría si no fuera por las PASO. Bien, Así el que acuerdo de Gualeguaychú. le conviene seguramente al peronismo y al gobierno. Muy bien, gracias Yo Martín. creo, perdón, Gracias. yo sí. creo que las PASO es solamente un negocio de la política y le convino a determinados partidos políticos en determinado momento. Que arrastren a toda la sociedad a tener que hacer eso me parece un absurdo. Que lo arreglen con internas y si la gente de esos partidos que están afiliados no quieren ir a votar, problema de ellos. No se lo tenemos que pagar todo, lo único que falta. Bogiano no se vino con tibieza y asegura que la solución no está en buscar consenso con los otros partidos, porque como ya hemos visto en el historial, no hay acuerdo que valga para quienes prefieren ver hundirse al país con tal de hacer perder al gobierno de Milei. No hay consenso, solo disciplinamiento.